Hola chicos, buenas tardes. Bien, empezamos entonces ya de lleno con lo que es nuestra materia de psicología y estaremos abordando algunos conceptos claves básicos para nuestros exámenes que ya vienen cerca. Empezamos entonces. Empezaremos con el tema llamado estereotipos. Ese es el tema en general. Y dentro de este tema vamos a abordar dos elementos básicos de los estereotipos, que es el prejuicio y discriminación. Bien, la mayoría de las personas al momento de que se menciona una frase, una palabra en particular, tienden a pensar o a tener una impresión acerca de esa persona de manera automática y a esto es a lo que conocemos como estereotipo. Son opiniones prácticamente generalizadas, las cuales son simplemente creencias o expectativas que se tienen sobre ciertos grupos sociales y sus miembros. Es decir, ¿qué pensamos, por ejemplo, de los chinos? Ahora con lo que está sucediendo con lo de la pandemia y todo ese rollo, creemos que comen cualquier cosa, que igual y son antihigiénicos o situaciones similares. ¿Qué pensamos, por ejemplo, de los japoneses, que son personas muy estrictas en relación a su persona, que son inteligentes, que son comprometidos, que son responsables? Entonces, esa es una idea generalizada, aunque debemos entender que no todas las personas van a ser de esa forma, no todos los japoneses van a ser disciplinados o no todos los japoneses van a ser inteligentes. Eso es un estereotipo, es una idea generalizada que se tiene de un grupo social y de sus miembros. Estos estereotipos pueden ser positivos, como en el caso de los japoneses, que la mayoría de las cosas que acabo de mencionar son cosas positivas, y o pueden ser situaciones negativas, como lo que acabo de mencionar con los chinos. Entonces, este es el resultado de nuestra tendencia a clasificar y organizar toda la cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sale? Es más fácil para nosotros decir, ah, pues los japoneses son inteligentes que realmente investigar o realmente conocer cómo es esta cultura, cómo son las personas de este lugar. Todos los estereotipos comparten la característica en común, que es simplificar el exceso de información existente en el mundo. No vemos a las personas según sus características particulares, sino a cómo pertenece a un grupo social. Por ejemplo, los mexicanos, ¿cómo dicen que somos los mexicanos? Que somos fiesteros, que nos gusta, no sé, andar en la pachanga o andar divirtiéndonos, que somos flojos, y no todos vamos a ser de esa manera, ¿sale? Por ejemplo, a mí en lo particular no me gustan las fiestas realmente, entonces no quiere, bajo este contexto, significa que tenemos una idea de algún grupo social y ya cualquier persona que pertenezca a ese grupo social va a tener esas características, ¿sale? Eso es lo que vamos a conocer entonces como estereotipo. Los estereotipos pueden conducir a prejuicios, es decir, evaluaciones negativas. Aunque también pueden ser evaluaciones positivas de un grupo social. Por ejemplo, existe el prejuicio racial cuando un grupo es evaluado en función de su raza y no por las características o capacidades individuales. Los estereotipos y formas de prejuicio más comunes tienen que ver con la clasificación racial, religiosa y étnica. La mayoría de los prejuicios se desprenden entonces en relación a estas
tres situaciones. La discriminación, que es el otro punto relacionado con los estereotipos, puede conducir a la exclusión de trabajos, a que cierto grupo sea rezagado de la sociedad o del grupo social, oportunidades educativas y puede generar prácticamente que las personas que pertenezcan a ese grupo reciban salarios y beneficios inferiores que el resto de la población. Entonces, el prejuicio es solamente una idea que tenemos respecto a cierta persona, principalmente por estos motivos, mientras que la discriminación ya se genera o ya se establece cierto sentido eh, palpable en el grupo social, es decir, ya tenemos consecuencias de manera real o manera física dentro de el grupo social, ¿sale? En este caso es idea y aquí es donde ya se materializa. Resulta que nadie nace con desagrado hacia un grupo, ya sea por su religión, por su etnia o por cualquier caso que tú quieras establecer. Las personas aprenden a tener este tipo de comportamientos con base a lo que aprende del mismo grupo social. Es decir, imaginemos que tenemos un grupo social, el cual este grupo social siempre ha discriminado y ha rechazado a las personas de color. A ver si no se ve raro. O sea, él siempre lo ha hecho. Entonces, los nuevos grupos o los miembros más pequeños, van a aprender ese tipo de comportamientos o situaciones sin saber realmente el por qué o sin tener realmente una base sólida que genere o que explique su odio, su rechazo a personas diferentes, condiciones diferentes, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que ha aprendido del grupo social. ¿Vale? ¿De dónde obtenemos principalmente este tipo de situaciones? Ya vemos que es de la sociedad, pero de manera muy particular de nuestro entorno cercano, en este caso sería la familia, o inclusive de los amigos, que también es un grupo cercano. Los medios de comunicación masiva también proporcionan una fuente importante de información sobre los estereotipos, no solo para los niños, sino también para los adultos. Inclusive en la actualidad hay algunos programas de televisión y películas que describen, por ejemplo, no sé, a los italianos como mafiosos o a los judíos como egoístas o como ávaros, a los afroamericanos como personas que se dedican únicamente a la delincuencia. Em, o que tienen una forma de hablar un tanto particular, a los mexicanos como fiesteros, a los estadounidenses algunos como flojos. Entonces también los medios de comunicación masiva ayudan a incentivar este tipo de situaciones. Bien, pasando entonces ahora a nuestro siguiente tema, dejando un poquito de lado esto, abordaremos el tema de la personalidad. La personalidad se refiere a las características relativamente constantes que diferencian a una persona de otra. Por ejemplo, tú puedes distinguir perfectamente la personalidad que tiene tu papá de la personalidad que tiene tu mamá. Es decir, qué es lo que caracteriza exclusivamente a cada uno de ellos. Entonces, la personalidad lleva a las personas a actuar de una manera consistente y predecible o de una manera constante, tanto en situaciones diversas como en periodos extensos. Es decir, si tú cometes alguna falta, algún error, tú ya sabes cómo va a reaccionar tu papá.
Por ejemplo, pues te va a regañar y te va a castigar y te va a quitar el dinero de la semana. En cambio, tu mamá lo que va a hacer es hablar contigo, tratar de apoyarte o realizar algún otro tipo de situaciones. Eso es la personalidad, ¿vale? La forma en la que las personas actúan en situaciones específicas, ya sea por periodos extensos de tiempo o en situaciones muy particulares. ¿Cuál es la estructura y el desarrollo de la personalidad según diversas teorías? Entre los personajes más importantes de los que estaremos hablando es el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Se escribe Freud, pero se pronuncia Sigmund Freud, y algunos de sus sucesores. De acuerdo con la... Bien, de acuerdo a la interpretación de algunos psicoanalistas, gran parte del comportamiento motivado, es decir, gran parte de la personalidad, se encuentra de manera inconsciente y que no nos percatamos de ella. La teoría de Freud sostiene que la personalidad se compone de ello, es decir, el yo y el super yo. ¿Qué es esto de el yo? A partir de estas tres situaciones, el yo y el super yo. Según Sigmund Freud, el ello es la parte innata, es decir, la parte con la cual nacemos. Y que es desorganizada en nuestra personalidad, cuyo propósito es reducir de manera inmediata las tensiones generadas por el hambre o por las situaciones sexuales, la agresividad u otros impulsos primitivos. Esas son aquellas situaciones que no podemos controlar al 100% de manera consciente. Es decir, no puedes controlar cuándo te va a dar hambre y cuándo no. No puedes controlar, por ejemplo, cuándo vas a ser agresivo y cuándo vas a comportarte de una manera un poco más racional. Em, el yo, según Sigmund Freud, establece o restringe, es decir, limita el yo. Dice que lo que hace es tratar de controlar, por ponerle una palabra, al individuo con el fin de que éste pueda prevalecer. Por ejemplo, imagina que, no sé, está una persona que está muy enojada con otra persona, pero esa otra persona es una persona muy alta, muy fuerte, muy musculosa. Entonces, esta parte de ser del individuo lo que va a hacer es activar, por decirlo de alguna manera, ese sentido de seguridad o ese sentido instintivo que dice, no, pues es que no puedo ponerme a pelear con él porque si no, pues voy a terminar muy mal. ¿Sale? Lo que hace es restringir eh, la parte, la parte desorganizada de la personalidad para que el individuo pueda prevalecer y mantenerse a salvo. ¿Sale? Es decir, de una u otra manera, no siempre funciona, pero de una u otra manera trata de eh, tratar de conservar al individuo. Y por último tenemos lo que es el super yo, el cual representa el bien y el mal en la sociedad.
y está conformado por la conciencia y el yo ideal. Es decir, sabemos que hay cosas que están mal en nuestro entorno, eh, ya sea cercano o no, y es esa parte que nos da a nosotros los individuos la capacidad de distinguir entre esas situaciones como el bien y el mal. ¿Vale? La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud señala que la personalidad se desarrolla a través de diversas etapas. No siempre tenemos la misma personalidad, sino respecto a cómo nosotros vamos teniendo más experiencias en la vida, vamos moldeando esa personalidad de una manera significativa. A través de cada función biológica que nosotros realizamos, se empieza a establecer las situaciones relacionadas a nuestra personalidad. La etapa oral es el primer periodo y tiene lugar durante el primer año de vida. A través de lo que nosotros decimos, aprendemos o escuchamos, vamos a empezar a establecer una personalidad definida que se va a ir acrecentando o cimentando en situaciones posteriores. Lo abordaremos de manera un poco más esquemática, ¿vale? Entonces, la primera etapa es la etapa oral. Que quedamos que eh, tiene lugar en el primer año de vida y es nuestro primer periodo. El segunda etapa es la etapa llamada etapa anal, que transcurre desde el primer año de vida hasta los 3 años. Después se sigue con la etapa fálica, esta se caracteriza por el interés en los genitales del individuo. Algo así como el ir descubriendo lo que son los órganos sexuales en el individuo. Obviamente es en una etapa pequeña, por eso es que usualmente vemos a los niños eh, con cierta curiosidad hacia esa parte del cuerpo. Una vez que al final, casi cuando se está terminando lo que es la finalidad de esta etapa, de la etapa fálica, surge un interés por lo que es, surge un periodo llamado como complejo de Edipo. Este complejo de Edipo tiene como característica el que el individuo empieza a identificarse con el progenitor de su mismo sexo, por lo cual tratan de parecérselo de parecerse a esa persona, a su papá o a su mamá, dependiendo. Por ejemplo, un niño va a tener más apego a su papá y una niña a su mamá y va a tratar de establecer ciertas cuestiones que lo hagan parecerse a ellos. Por ejemplo, es por eso que luego el niño se pone la ropa de su papá o la niña empieza a maquillarse como su mamá. Es dado a esta transición de la etapa fálica a la siguiente etapa. Esta parte final de la etapa debe desaparecerse en un tiempo más o menos mediano. Y por último tenemos lo que es la etapa genital, que es ya en un periodo de sexualidad madura, en la adolescencia prácticamente.
Bien, las teorías de Freud usualmente han sido objeto de diversas críticas. Algunas de estas críticas incluyen la carencia de evidencia científica que apoye lo dicho por Sigmund Freud, lo inadecuado de las teorías para hacer predicciones, es decir, usualmente cuando tenemos una teoría es porque la mayoría de los individuos se apegan a esas situaciones y esto no sucede con las teorías de Sigmund Freud y el hecho de haber sido elaborado con base en una población muy limitada. Cuando nosotros realizamos algún experimento de cualquier índole, tratamos de realizar pruebas con individuos de diferentes grupos sociales. Esto es para que la información que se recabe pueda ser aplicado a cada uno de los miembros o a cada uno de los diferentes grupos, pero esto no sucedió con los estudios de Sigmund Freud. La mayoría de sus estudios se basan en un grupo homogéneo de personas. Entonces, por ello no tiene como tanta, eh, no se le toma como tanta relevancia. Bien, pasando ahora a nuestro siguiente tema, tenemos sensación y percepción. Estos dos procesos favorecen de manera importante el desarrollo humano. Las investigaciones recientes han mostrado un cambio físico que tiene como respuesta la experiencia temprana. Es decir, la mayoría de las situaciones que queremos cambiar en un individuo, si se necesitan hacer, deben realizarse en una etapa principal o una etapa temprana en la vida de ese individuo. Se llevó a cabo un experimento en el cual le ponían anteojos a un gato bebé y los cuales estas gafas solamente le permitían ver líneas verticales. Entonces, una vez que fueron retiradas esas gafas, si le ponían al gatito algún elemento que tuviese algo horizontal, prácticamente chocaba con ese objeto. No sé, puede ser una mesa o algo por el estilo. El gatito lo único que podía ver era la parte de aquí de la mesa, que es una línea horizontal. En cambio, si el gatito que venía en esta dirección no podía ver esta parte del objeto y lo cual le indicaba a chocar. Lo mismo sucedió, hicieron el mismo experimento, pero ahora colocándole líneas verticales a las gafas y era lo único que el gatito podía observar. No observaba las líneas horizontales. ¿A o qué concepción tiene este hecho? Lo realizaron después con gatos adultos, el ponerle las gafas, y esto no funcionó. Indica entonces que las células de la corteza visual se desarrollan en una época temprana de la vida y si se quiere moldear las características de algún individuo deben de realizarse, como te mencionaba al principio, en una edad temprana, en un periodo temporal específico en el desarrollo, ya sea de un animal o de alguna persona, para tener experiencias concretas al llegar a la etapa adulta. Bien, entrando ahora de lleno a lo que era nuestro tema, empezaremos con lo que es el estímulo. El estímulo es cualquier forma de energía a la que podemos responder. Puede ser un estímulo externo de cualquier índole, electricidad, eh, fuego, el frío, el calor, etcétera. Y eh, quien estudia este tipo de situaciones relacionadas a los estímulos se llama psicofísica, que es prácticamente la relación o estudia la relación
entre los aspectos físicos de los estímulos y nuestra percepción psicológica de ellos. Por ejemplo, hace algún tiempo se realizó un experimento con monos. Ponían en una jaula, esto no parece un mono, pero bueno, ponían en una jaula a un mono y colocaban una banana o cualquier otro tipo de alimento. Entonces, cuando el mono quería acercarse, o quería tomar el objeto, el alimento, se le daba un shock eléctrico, una corriente eléctrica. Y pues nada, el mono huía. Y así durante un periodo largo de tiempo. Entonces, cuando llegaba un individuo nuevo y este quería tomar la banana, los monos que ya estaban anteriormente amaestrados, por llamarlo de alguna manera, impedían que el nuevo mono tomase el objeto. Esto es por los estímulos que habían recibido anteriormente en el medio en el que habían estado ellos involucrados. Entonces, eh, sabían que no debían hacerlo, sabían que no debían dejar que alguien más tomara la banana. ¿Por qué? Porque sucedería algo malo. Entonces, así es como funcionan los estímulos. Ellos, de una u otra manera, tenían una percepción psicológica acerca de algo que estaba representado en el mundo físico. ¿Sale? Lo mismo sucede con nosotros, de una u otra manera. Nos portamos mal de pequeños y nos corrigen de cierta manera. Cuando estamos grandes ya sabemos que no debemos actuar de esa forma. ¿Sale? Em, Tenemos entonces, hasta aquí dejamos nuestros temas de hoy y nos estamos leyendo por WhatsApp por alguna duda con algún concepto o algo. Y si tienes alguna situación compleja, pues nada, manda un mensaje y lo estamos checando, ¿sale? Nos leemos por WhatsApp y bye bye.